Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Giraldo. Les damos la bienvenida a este webcast. Hoy hablaremos de lo nuevo de AutoCAD PNID Plan 3D en 2017. Les voy a hacer una pequeña presentación de la empresa. Nuestra empresa es ingeniería asistida por computador. Llevamos 20 años ofreciendo servicios de licenciamiento en herramientas CAD, CAM, CAE, PLM y BIM para la arquitectura, manufactura e ingeniería. Nos destacamos por el conocimiento y entendimiento del cliente para brindarles una solución adecuada, brindando no solamente opciones de software, sino también acompañamiento en los procesos. Representamos varias casas matrices, entre ellas Autodesk, quien es pues, en este momento la más importante. Somos Autodesk Gold Partner. Esta es la mayor calificación otorgada a un partner. Tenemos especializaciones en diseño de producto y manufactura, en construcción, en potencia y procesos y en infraestructura civil. También tenemos certificaciones en servicios de valor agregado como especialistas en consultoría, centro de entrenamiento autorizado, especialistas de soporte técnico. Toda la parte de servicio la prestamos a través de nuestra marca Academia. Podemos certificar en el uso de software en nuestras salas en Medellín y en Bogotá. Como centro autorizado de Autodesk, presentamos diferentes servicios. Tenemos entrenamiento presencial en nuestras salas de Medellín y Bogotá. Se dictan clases con nuestros especialistas, quienes son certificados por Autodesk. Tenemos entrenamiento en línea, al cual ustedes asisten a una sala virtual utilizando tecnología como la que estamos utilizando en este momento. La diferencia es que pueden interactuar con los otros estudiantes y el instructor. La principal ventaja es que se pueden conectar desde cualquier lugar sin tener que desplazar a nuestras instalaciones o puede ser de cualquier lugar del mundo. Un entrenamiento consultivo en el cual está pensado pues, más para las empresas. Se desarrolla un plan de temas de acuerdo a las necesidades. Al finalizar el curso recibirán un certificado de asistencia emitido directamente por Autodesk, un certificado que tiene validez mundial. También tenemos cursos en videos, los cuales los pueden comprar a través de nuestra página Academia. Además de esto, se consideran pues, que tienen un buen manejo en el uso del programa como tal. Tenemos un examen de certificación, certificándolos como user o professional en el uso de la herramienta. Estamos También ofrecemos servicios de consultoría enfocados en implementar las soluciones que ofrecemos. Son muy fuertes en temas de PDM, tema de gestión de datos, y PLM, gestión de ciclo de vida del producto. O sea que brindamos soluciones de administración de datos y proyectos para administrar el ciclo de vida. En nuestra página Academia pueden encontrar información de capacitaciones y certificaciones registrándose en nuestra página. Pueden recibir eh, información sobre nuestros eventos como workshops, small seminars, webcasts y boletín de noticias, entre otros. También los invitamos a visitar nuestro blog. La dirección es blog.academia.com con doble D. Acá pueden encontrar los webcasts que ya hemos emitido durante pues, bastante tiempo y artículos de interés o que de pronto algún cliente, casos de éxito, que algún cliente nos pidió escribir sobre algo y hacemos un artículo sobre eso. Además tenemos un espacio de oportunidades laborales donde las empresas pueden publicar los perfiles de las vacantes que están buscando y los profesionales como tal pueden publicar su hoja de vida también y las empresas la pueden encontrar ahí. Tenemos redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn, todos como Academia. Los invitamos a registrarse en nuestras redes sociales, ahí también encontrarán más información sobre lo que estamos haciendo en la empresa. El próximo curso que vamos a dictar, como que se relaciona con este webcast, es el curso de diseño de plantas con AutoCAD PNID y AutoCAD Plan 3D básico. En este curso aprenderán cómo utilizar AutoCAD PNID, AutoCAD Plan 3D y Navisworks para el diseño de plantas. Es un curso básico que se comienza por el estudio de la interfaz del usuario, la configuración de proyectos y después verán cómo dibujar planos PNID utilizando diseño de plantas 3D. Por último, aprenderá cómo integrar los diseños Plan 3D y Navisworks para crear recorridos virtuales y presentaciones fotorrealistas. Este curso inicia en septiembre 14 y va hasta septiembre 26, todos los días de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche, y es una intensidad total de 24 horas, es en línea, una tecnología similar a esta. El valor del curso es $209 y el cupo máximo del curso son 10 estudiantes.
Bueno, daremos inicio a nuestro webcast. Hoy nos acompaña Felipe Sarria. Él es ingeniero mecatrónico con maestría en creación y gestión de videojuegos de la Universidad Europea de Madrid. Cuenta con más de 5 años de experiencia como instructor de herramientas de Autodesk, especializado en el área de diseño de plantas. Durante este tiempo ha participado en 2 ocasiones como Autodesk University Speaker en el evento Autodesk University, que se realiza cada año en Las Vegas. Felipe pues nos dará el webcast y al final tendremos alrededor de 5 minutos para responder las dudas que queden pendientes. Pueden preguntar a través del chat y la idea es que al final respondan una encuesta que se les aparecerá después de la presentación. Entonces doy la palabra a Felipe para que comiences el webcast. Listo, Ricardo, muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí un gusto estar nuevamente en este webcast, ¿cierto? Y presentarles un poco sobre las nuevas funcionalidades de PNID Plant. Entonces, como decía Ricardo, la idea es que veamos el contenido del webcast, ¿cierto? Que tampoco es tan extenso. Me voy a enfocar en unos temas muy particulares, ¿cierto? Sobre nuevas funcionalidades, como lo dice el nombre del webcast, y al final, ¿cierto? Tendremos un espacio en el cual yo responderé las preguntas que de pronto mis compañeros no alcancen a responder en el chat. Entonces, para empezar, ¿cierto? Vamos a empezar por una parte de PNID. Es una funcionalidad nueva que se llama el PNID Painter. Esta es una funcionalidad que la gente o los usuarios de PNID estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que, por ejemplo, yo iba a hacer un PNID, ¿cierto? Hagamos aquí un pequeño dibujo, ¿cierto? El PNID en el cual, bueno, muy bien, yo tenía mis equipos, ¿cierto? Yo tenía mis equipos de esta forma. Y por ejemplo, voy a hacer por acá un tanquecito. De esta manera. Y bien, entonces, vamos a hacer otro por acá. Bien. Entonces, anteriormente nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos las líneas de PNID, y si eran líneas de proceso, ¿cierto? Como en este caso las estamos viendo aquí en mi pantalla, ¿cierto? Pues todas eran del mismo color, independiente del proceso, ¿cierto? Que estoy dibujando, o del proceso no, del servicio. Entonces, por ejemplo, cuando yo le asigno etiquetas a estas líneas, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir que esta es de 4 pulgadas, que su spec en este caso va a ser Carbon Steel 300, que el servicio, por ejemplo, es Fuel Oil, ¿cierto? Y esta es la línea 01. Y esta línea, digamos que también es de 4, tiene los mismos parámetros del anterior. Fuel Oil también, digamos que esta es 002. Pero resulta que las descargas de estas bombas, ¿cierto? No son de 4, sino que digamos que, por ejemplo, que son de 6. Entonces, ¿qué pasa? O hasta el momento, ¿cierto? Hasta ahora, nosotros no teníamos forma de identificar esas líneas por un código de color. Entonces era complicado porque lo que usualmente se hacía era que se creaban dentro de las paletas, se creaban diferentes líneas, ¿cierto? Con diferentes códigos de color. Y eso complicaba un poco las cosas porque me tocaba a mí como usuario sentarme, ¿cierto? A crear esa codificación de color, ¿cierto? Y aquí en la paleta. Resulta que es la nueva funcionalidad que se llama PNID Painter, ¿cierto? Me permite a mí colorear las líneas por servicio o por tamaño o diámetro nominal. Pero bajo qué parámetros, ¿cierto? Entonces, si yo voy a Color by Size, ¿cierto? Y lo activo,
miren que las líneas de 4, ¿cierto? Son verdes, las de 4 pulgadas son verdes y las líneas de 6 pulgadas son azules, ¿sí? Ahora, si yo voy a las propiedades del proyecto, tenemos ahí un poco mientras abre el panel de propiedades, suele demorarse un poquito. Entonces miren que si yo voy a PNID Settings, ¿cierto? Aquí tengo el PNID Painter Settings, que es, esta nueva opción, ¿cierto? Está presente en 2017. Yo puedo cambiar a Color by Size, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, miren que la línea de 4 pulgadas es verde, efectivamente, como la veo yo en el plano. Y la de 6 es azul. Pero yo podría cambiar este 4, ¿cierto? Este verde por, no sé, por ejemplo, por rojo, ¿cierto? Si yo defino que entre mi estándar o entre mis normas las líneas de 4 pulgadas son rojas, ¿cierto? Pues la puedo cambiar de esta forma y que esta no sea azul, sino que sea, no sé, que sea amarilla, ¿cierto? Entonces de esa forma incluso hasta puedo darle un fade, ¿cierto? O sea, como una transparencia, ¿cierto? Un difuminado hacia el color de esas líneas. Incluso también lo puedo hacer por servicio, ¿cierto? Entonces si yo defino que quiero pintar las líneas por servicio, ¿cierto? Servicio, hablamos pues líneas de agua, de vapor, de gas, etcétera, etcétera, también puedo pintarlas de esa forma. Como se dieron cuenta, cambié el color de la línea de 4 pulgadas por rojo y la línea de 6 pulgadas por amarillo. Si yo aplico esos cambios, debería verlos reflejados en el plano de PNID que acabo de dibujar. Esperemos que él tome esos cambios y lo vemos ya reflejados en el plano. Listo, entonces miren que como se pueden dar cuenta, yo tengo la facilidad, ¿cierto? Ya tengo la facilidad de cambiar el color o codificar, ¿cierto? Las líneas por color. Ahora, si yo deshabilito esta opción, ¿cierto? Las líneas vuelven a quedar todas azules. ¿Listo? Esa es una de las nuevas funcionalidades que tengo dentro del plan 3D como tal, dentro de PNID como tal, ¿cierto? Ahora quiero que revisemos un poco la parte de 3D, ¿cierto? Aquí tengo una pequeña planta, ¿cierto? Eh, y quiero que veamos una nueva funcionalidad que también mucha gente durante varias versiones estaba pidiendo, y era la forma de incluir nuevas geometrías a los equipos paramétricos que vienen dentro del plan 3D. Entonces, si yo abro este plano de este modelo de equipos, ¿cierto? Si abro el modelo de equipos, perdón, eh, nosotros hasta el momento, ¿cierto? Teníamos la única forma de agregarle, por ejemplo, este tipo de geometrías o de detalles a los equipos, ¿cierto? Como en este caso esta base, era trayendo el bloque, ¿cierto? Desde otra herramienta o incluso modelando ese bloque con las herramientas de modelado de AutoCAD y pegando ese bloque, ¿cierto? Al equipo, ¿cierto? Esta base que ustedes ven aquí, ¿cierto? No era propia o no era posible realizarlo con las herramientas de, de paramétricas de diseño de equipos de plan 3D. Ahora, ¿cierto? Entonces, voy a cambiarme aquí a la interfaz de 3D Piping. Entonces ahora, ¿cierto? Yo tengo una serie de funcionalidades o de herramientas nuevas que veremos a continuación para agregar un poco más de detalles a los equipos. Primero que voy a hacer es que voy a quitarle esta base que ya venía, pues dentro pegada a este equipo, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar el equipo primero. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Detach Equipment o Detach Component. Aquí está Detach Equipment, ¿cierto? Él me dice que si quiero quitar todos los objetos, digo que sí. Entonces miren que este objeto, ¿cierto? Ya quedó como un bloque por aparte, lo voy a borrar, ¿cierto? Y ya tengo el equipo nuevamente
como estaba pues paramétrico desde el principio. Ahora si yo le digo clic derecho, Modify Equipment, veremos que dentro de dentro de las nuevas funcionalidades yo puedo agregar, se llama como trim, ¿cierto? Como unos objetos adicionales a las geometrías de planta. Entonces si yo me paro sobre, bueno, lo primero que quiero que veamos es que anteriormente estos parámetros, ¿cierto? Eran independientes cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, el diámetro, si yo modificaba un diámetro, por ejemplo, del cilindro, pues me tocaba modificar también los diámetros de las otras geometrías asociadas a él. Ahora si yo, por ejemplo, cambio el diámetro de este tanque por 3000, ¿cierto? Los diámetros de las cabezas, ¿cierto? En este caso las cabezas torisféricas también van a cambiar, ¿sí? Ya no me toca estar cambiando el diámetro de cada una de las geometrías. Ese es uno de los primeros cambios. Ahora, si yo me paro sobre el cilindro, ¿cierto? Voy a volverlo a 2500 como estaba. Si yo me paro sobre el cilindro, fíjense que aquí tengo, no solamente tengo Add Shape, que era lo que estaba anteriormente, ¿cierto? Agregar geometrías, sino que también tengo Add Trim, ¿cierto? Y si yo me paro sobre le clic a Add Trim, ¿cierto? Tengo aquí una serie de opciones, ¿cierto? De geometrías paramétricas que puedo utilizar. Por ejemplo, puedo generar una plataforma, ¿cierto? Una plataforma circular en este caso, ¿cierto? O también puedo cambiarla por una plataforma rectangular de esta forma, ¿sí? Vamos a trabajar con una plataforma circular, ¿cierto? Y como pueden ver es totalmente paramétrica. Al ser paramétrica, ¿cierto? Quiere decir que yo no tengo que modelar nada. Yo sé que alguien va a preguntar a continuación, ¿esa plataforma o esa geometría puede ser en forma de caracol ascendente? Bueno, la respuesta es no, todavía no hemos llegado hasta allí. Pero si tengo, ya tengo un acercamiento o puedo darle más detalles, ¿cierto? Que es algo que es muy importante, ¿cierto? Porque antes no tenía esa opción, ¿cierto? Ya al menos tengo una serie de opciones que me permiten darle más detalles a mis equipos. Bien, ahora voy a darle clic en Railing Setup, ¿cierto? Y puedo también darle parámetros, ¿cierto? Puedo modificar esto, paramétricamente la forma que va a ser el railing, ¿cierto? De esta geometría, de esta plataforma circular, incluso cómo está configurada esa plataforma circular, ¿cierto? Bueno, luego vienen, ¿cierto? Una serie de parámetros en la cual tengo el conteo de soportes, de la plataforma, cómo van a estar construidos esos soportes, ¿cierto? Con qué tipo de miembro estructural están construidos. Y luego ya vienen ciertos parámetros que puedo modificar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ángulo con respecto a este cero, ¿cierto? Eh, los grados, ¿cierto? Que va a tener esa plataforma, por ejemplo, vamos a decirle que sea 180 grados. Luego el ángulo, ¿cierto? De los soportes, la altura, ¿cierto? La altura vamos a decirle, bueno, ¿cierto? El gap entre la escalera, ¿cierto? Y la plataforma. Entonces está en milímetros, ¿cierto? Aquí la altura vamos a decirle, por ejemplo, que sea 4000. Y el ancho de la plataforma dejémosle 1 metro, ¿cierto? Luego él me pregunta si quiero que tenga escalera. Vamos a decirle que sí. Podemos alinearla a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? O también podemos alinearla con respecto al tanque o al equipo en este caso, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo a la derecha, ¿cierto? Vamos a decirle que queremos hacerle, eh, pues la escalera, aquí también podemos modificar la escalera, ¿cierto? Y también podemos modificar el cage, ¿cierto? O el guardahombres que tendría esa escalera como tal. Luego puedo darle parámetros, ¿cierto? A la escalera, ¿cierto? Incluso a la altura como tal. En este caso vamos a decirle que sea 4000 también. Un offset con respecto al tanque, ¿cierto? O al equipo, y listo, estamos listos. Vamos a decirle aquí OK para ver los resultados. Se demora un poco haciendo el dibujo de la escalera. Vamos a esperar un poco. Mientras él lo hace, voy a revisar un poco las preguntas.
Listo. Ahí está, ¿cierto? Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿cierto? Esto, pues si bien eh, es- sigue siendo algo básico, ¿cierto? Al menos ya tengo la oportunidad de darle un poco más de detalles a mis equipos como tal, ¿cierto? Ahora también puedo venir nuevamente aquí a Modify Equipment, ¿cierto? Aquí en la misma plataforma, yo creo que la altura de la escalera, ¿cierto? Tiene que ser un poco mayor. Vamos a ver, porque está hasta la base del tanque. Entonces vamos a darle unos 6000 milímetros. Y fijémonos que en la parte de abajo tengo la base, ¿cierto? Del fondo del tanque. Ahora, si yo le digo a Trim, ¿cierto? Puedo dibujar, ¿cierto? Tengo dentro de las opciones, ¿cierto? Puedo dibujar unos loops, ¿cierto? Que son unos soportes en los cuales yo apoyaría el tanque, ¿cierto? Como en una plataforma, digámoslo así. O también tengo, por ejemplo, la oportunidad de dibujar unas patas, ¿cierto? Legs. Entonces, dentro de estas legs, ¿cierto? Pues también puedo darle parámetros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que la altura sea 1500, por ejemplo. También puedo configurar cómo están construidas, ¿cierto? Con qué miembros estructurales están construidas esas patas de ese tanque, cuántas quiero, ¿cierto? Cuántas quiero. Y luego vienen pues otra serie de parámetros, el ángulo con respecto pues a un cero del tanque, ¿cierto? Una elevación con respecto a qué tanto están sobre el cuerpo del tanque, ¿cierto? Y una serie de parámetros adicionales. Vamos a decirle aquí OK y veamos el resultado de esas modificaciones que acabamos de hacer. Tenemos ahí un par de segundos mientras termina de hacer la modificación. Y ahí está, ¿cierto? Entonces eh, miren que el tanque, ¿cierto? Ya tiene más detalles, ¿cierto? Antes pues no, esto no lo podíamos hacer, ¿cierto? Y ahora pues él nos permite hacerlo. Ahora hay que tener muy claro, ¿cierto? Que esto pues sigue siendo muy básico, ¿sí? Si nosotros, lo que yo siempre digo en las clases, si yo quiero realmente hacer un tanque con todos sus detalles de fabricación, tal cual estaría en la vida real, pues hay herramientas paramétricas de diseño mecánico, ¿cierto? Para hacer ese tipo de equipos con todas sus características, como tal cual estarían en la vida real. Y obviamente pues puedo convertir esos equipos, ¿cierto? En equipos de plan 3D muy fácilmente. Bueno, ahora también quiero que veamos, ¿cierto? Que no solamente estas funcionalidades son aplicadas, por ejemplo, a este tipo de tanques verticales o equipos verticales, sino, por ejemplo, a equipos horizontales, ¿cierto? Como estos exchangers o intercambiadores que tengo en pantalla, ¿cierto? Veamos que si yo, por ejemplo, modifico vengo aquí a Modify Equipment, puedo agregar, ¿cierto? Puedo agregarle un cilindro de estos, ¿cierto? Un shape, ¿cierto? Perdón, un trim, ¿cierto? Y en este caso puede ser un saddle, ¿cierto? Que son estas paticas, ¿cierto? Al equipo horizontal. Puedo hacer un par, ¿cierto? O puedo hacer, por ejemplo, en este caso, la de la derecha. Y también puedo darle parámetros, ¿sí? De la forma que yo quiera. Eh, Vamos a dejarlos de esta forma simplemente, ¿cierto? Aquí tengo pues un height, ¿sí? Vamos a dejarle, por ejemplo, unos 2000 de altura y voy a decirle OK. Obviamente me voy a quedar montado sobre el flanche, ¿cierto? Pero lo que yo quería mostrarles, ¿cierto? Era cómo se ve, ¿cierto? Ese tipo de bases que anteriormente pues me tocaba modelarlas y venirlas a pegar sobre los equipos, ¿sí? Es un avance, ¿sí? Y nuevamente el mensaje es que no es algo totalmente eh, con toda la... con lo que sería en la vida real, ¿cierto? Lo que tendría yo de resultado de modelar el equipo de forma paramétrica en otra herramienta, pero sí me da un poco más de detalles y me da un poco más de funcionalidades que antes no tenía. Ahora, por ejemplo, algo que es muy importante es que si yo, por ejemplo, modificara, ¿cierto? En este caso, el diámetro de este cilindro, por ejemplo, pasémoslo a,
pongamos algo raro, pongámosle 4000, ¿cierto? Todas esas geometrías asociadas al cilindro, o sea, al cuerpo del tanque, se van a modificar, no solamente las tapas del tanque, la superior y la inferior, sino también las patas que acabamos de agregar y también la plataforma circular que acabamos de agregar. Démosle ahí un par de segundos mientras él termina de hacer la modificación y, y continuamos. Hacen una pregunta, que si podemos colocar un manhole, pues eso se puede colocar desde siempre, Eduardo, ¿cierto? Pero ya es cuando yo agrego un nozzle, ¿cierto? Dentro de los nozzles tengo la oportunidad de colocar ese tipo de objetos, ¿listo? Bueno, miren que ahí hizo la modificación, ¿cierto? Del diámetro del tanque, ¿cierto? Se modificó absolutamente todas las geometrías asociadas a él. Bien. Voy a volverlo a su estado original. Vamos a volverlo aquí a su estado original, 2500. Aplico los cambios. Listo. Ahora, también hay una funcionalidad nueva, ¿cierto? En cuanto a los nozzles, ¿cierto? Anteriormente yo tenía 4 formas de agregar nozzles, ¿cierto? Que una era sobre el cuerpo de un tanque, ¿cierto? Otra era sobre las tapas, tanto inferior como superior, y la otra forma de ubicar un nozzle era utilizando una línea, ¿cierto? Dibujando una línea que salga o que toque el tanque, que le iba a dar el punto de ubicación y la orientación del nozzle, o conexión, ¿cierto? Unidad del equipo. Tenemos una nueva, ¿cierto? Y es nozzle sobre nozzle. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificar este nozzle que tengo aquí. Vamos a modificar este nozzle. Vamos a cambiar la ubicación, ¿cierto? Y a este vamos a decirle que su longitud, ¿cierto? Pongámosle, qué sé yo, 500 milímetros. Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a darle clic aquí en el tanque, clic derecho, voy a decirle Add Nozzle. Él me va a abrir un cuadrito de diálogo para ubicarlo, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía, yo anteriormente podía ubicarlo arriba, la tapa de arriba, la tapa de abajo, en el cuerpo del tanque, utilizando una línea, y esta es la nueva, puedo ubicarlo sobre un nozzle. En este caso yo voy a ubicarlo sobre el nozzle, o sobre no, voy a ubicarlo en el nozzle número 2. Entonces voy a cambiarlo aquí al nozzle número 2. Entonces fíjense que él lo va a ubicar sobre aquel nozzle que acabo de poner un poco más largo, ¿cierto? Y vamos a ubicarlo en menos 90 grados, o sea, apuntando hacia abajo. Con una longitud de, pongámosle 250, por ejemplo. Y con respecto al otro nozzle, pongámosle también 250. Muy bien, entonces esta es otra de las funcionalidades nuevas, ¿cierto? Entonces, como se pueden dar cuenta, miren que el nozzle queda montado sobre el otro, ¿cierto? Y yo podría pues sacar tubería de este punto, de este nozzle sin ningún problema. ¿Listo? Tanto de este, ¿cierto? Como de este de acá. Muy bien. Voy a borrar esto de esta acá. Perfecto. Y ahora quiero que veamos, ¿cierto? Otra de las nuevas funcionalidades que tengo dentro de Plant en esta versión
y está relacionada con los isométricos. Entonces, si vamos a este plano, ¿cierto? Este modelo, donde tengo estas líneas de tubería, vamos a ver dos cosas. La primera, ¿cierto? Es que recordemos que anteriormente yo podía colocar ISO annotations. Si yo voy aquí al modulito, a la pestaña de ISOs, fíjense que aquí tengo algo que se llama tengo los ISO messages, ¿cierto? Y las anotaciones que estaban hasta la versión 2016. En esta versión tengo algo que se llama reference dimension. Entonces, esto es algo que también la gente los usuarios estaban pidiendo, porque si bien yo tengo los isométricos con todos los detalles, ¿cierto? A mí manualmente me tocaba decir o darles referencias con respecto, por ejemplo, a otras líneas de tubería, con respecto a muros, con respecto a estructuras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me resultaba en un trabajo en el cual me tocaba ir acá al modelo 3D, hacer la medición y luego ir al isométrico y manualmente agregar esa referencia. Entonces ya no tengo que preocuparme por ello. Lo puedo hacer muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Voy a ubicarme en esta vista, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a generar una anotación, ¿cierto? Una dimensión de referencia con respecto a esta otra tubería. Para hacerlo, pues es muy fácil, ¿cierto? Voy aquí a agregar el snap de nearest. Voy a decirle aquí reference dimension, ¿cierto? Y voy a decirle que a partir de este punto, o con respecto a este punto, ¿cierto? Vamos a irnos de esta forma hasta esta tubería de aquí. ¿Listo? Ahora él me abre unas opciones, ¿cierto? Me abre unas opciones acá en las cuales yo puedo modificar, ¿cierto? ¿Qué quiero mostrar dentro del isométrico? Por ejemplo, yo le voy a decir que no me muestre, por ejemplo, la dimensión en Y, ¿cierto? Entonces él solamente me va a mostrar la dimensión, ¿cierto? En X. ¿Listo? Eh, y, y bueno, y tengo otras opciones, ¿cierto? Como qué quiero mostrar, ¿cierto? Dentro de ese mensaje. Si quiero agregar coordenadas, ¿cierto? Si quiero agregar qué tipo de dimensión, ¿cierto? Ya sea ortogonal o la dimensión directa, ¿cierto? Entre esos dos puntos. Bueno, vamos a generar el isométrico, ¿cierto? A ver cómo nos queda. Esta es la línea 1599. Entonces vamos a venir aquí a Production ISO. 1599, seleccionamos el estilo y le damos crear. Mientras él crea el isométrico, ¿cierto? Voy a responder preguntas como tal. Fabio, el programa calcula, a ver, dos cosas. El peso depende si está agregado dentro del spec, ¿cierto? Han agregado el peso para cada uno de los componentes. Usualmente los specs, ¿cierto? Los tienen. Entonces, cuando tú trabajas con los specs que tienen el peso para cada uno de los accesorios o componentes, ¿cierto? Eh, en el momento en que tú sacas, por ejemplo, un listado de materiales, ¿cierto? Que ese listado pues tendrá todos los pesos asociados a cada uno de esos accesorios. Incluso hará un conteo general o completo del peso, por ejemplo, de todas las tuberías como tal, ¿cierto? Eh, entonces sí, esa es la respuesta a la pregunta. Esperemos entonces acá que termine de generar el isométrico. Mientras tanto, si tienen más preguntas. Cuando te refieres a tubería encamisada, es tubería con aislantes. Ah, ok. Eh, no, no. No, eso aún no permite hacerlo Edwin. Esperemos ahí que termine de generar el isométrico.
Para spool siempre lo ha tenido Jorge, ¿cierto? Spool siempre lo ha tenido. Si quieres eh, ahora lo vemos cuando hagamos otro isométrico que voy a generar, vemos el tema de los spools. Listo. Es más, mientras termina de generar ese isométrico, voy a hacer otra referencia, ¿cierto? No con respecto a una tubería en particular, sino con respecto a una estructura en este caso. Entonces lo mismo, reference dimension, ¿cierto? Vengo por aquí a este punto y lo verifico con respecto, o hago la anotación con respecto a este punto de acá. Lo mismo, ¿cierto? Voy a decirle que no me muestre la dimensión en Y, ¿cierto? Cuando genere el isométrico, y ahí está, ¿cierto? Perdón, que no me muestre la dimensión en X. Aquí vamos a decirle que no me muestre la dimensión en X, pero sí en Y. Ok. Está demorando un poco en producir el isométrico. A ver, ¿qué más? Sí, Julián, eso puede deberse a muchas razones, ¿cierto? Dentro de las cuales son cómo conectaste todas las accesorios con tuberías, la misma forma en que estén los specs, las conexiones de cada uno de los accesorios eh, determinadas dentro de los specs. Eh, ¿Qué más? Pues se puede ver a muchas razones, al mismo tamaño del formato de la plantilla, cómo hayas creado la plantilla, el isométrico, se puede deber a varias razones, ¿cierto? Ahí tendríamos que entrar a revisar en tu caso en particular a qué se debe. Jorge, hay dos cursos de Plant, uno que es el básico en el cual cubrimos todo el manejo de la herramienta, ¿cierto? Desde PNID, pasando por Plan 3D, generación de planos ortográficos e isométricos y finalmente Navisworks. Y luego hay un curso intermedio donde vemos cómo personalizar las herramientas, ¿cierto? Desde la creación de plantillas o personalización de plantillas, de eh, creación y configuración de specs junto con catálogos, generación de reportes e informes, y también hay algo de Navisworks en detección de colisiones con Navisworks y algo de 4D con Navisworks. Listo. Entonces, para que lo tengas en cuenta, si quieres recibir información sobre cursos, al final respondes respondes la encuesta y seguramente te van a contactar para que tengan más información sobre los cursos. Es que los isométricos, Rafael, siempre se han podido generar completos de toda una línea de tubería completa, se han podido generar desde siempre, ¿sí? Secciones, o sea, sí, siempre se han podido generar de una línea completa. No, Edwin, aún no hemos visto, pues, o sea, la demanda para un curso como de programación no ha salido, ¿cierto? Entonces, no lo hemos sacado aún. Sin embargo, pues sí ya estamos, los cursos, ¿cierto? Están teniendo han ido evolucionando de acuerdo pues como a las necesidades y a lo que hemos visto pues en el en el mercado. Entonces sí hay nuevos temas pues que se han abordado dentro de ambos cursos. Bueno, por alguna razón, no sé por qué está tan demorado, ¿cierto? La generación de este isométrico. Se me hace raro pues porque esto suele ser muy rápido. Vamos también pues a generar este de la línea 1005, a ver si lo termina un poco más rápido. Incluso yo les puedo ir mostrando, ¿cierto?, cómo quedaría, por ejemplo, el de la 1005, ¿cierto?, cómo queda esa referencia con respecto a a esa viga, ¿cierto?, de esa estructura. Pues veamos aquí el isométrico, este es el resultado de él. Y fíjense que él me va a mostrar, un poco que termine de abrir, él me va a mostrar, ¿cierto?, con respecto a esa columna, ¿cierto?, a esa viga, ¿cierto?, la distancia de ese tubo, ¿cierto?,
Y aquí porque yo no le indiqué que me mostrara coordenadas, pero si yo le puedo indicar que me muestre las coordenadas, ¿cierto? De este punto para que yo tenga una referencia incluso más acertada, ¿cierto? De esa referencia con respecto a qué, ¿cierto? A qué miembro estructural. Listo. Mientras termina de generar los isométricos, ¿cierto? Para mostrarles el resultado de ellos, quiero comentarles que también hay una funcionalidad nueva, ¿cierto? No la voy a mostrar aquí en la práctica porque es que pues de pronto no aplica, ¿cierto? Tanto para todo el mundo y además pues porque hay que instalar y hay que bajar un contenido. Entonces sí les quiero comentar que hay soporte, ¿cierto? Para válvulas multipuerto, ¿sí? Esto pues obviamente se utiliza más en la industria de los alimentos y bebidas, ¿cierto? Y farmacéuticas. Eh, entonces este tipo de válvulas ya son soportadas, ¿cierto? Entonces como se pueden dar cuenta, puedo generar válvulas multipuertos, ¿cierto? Esas válvulas multipuertos al mismo tiempo también van a tener eh, su representación dentro de los isométricos, ¿cierto? Dentro de los planos ortográficos se verían así, ¿cierto? También van a tener el soporte completo dentro del listado de materiales y dentro de los isométricos, por ejemplo, ese tipo de válvulas se verían de esta manera, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Y dónde encuentro ese tipo de válvula, ¿cierto? O ese tipo de contenido. Recuerden que Plant tiene algo que se llama, o Autodesk tiene algo que se llama el App Store, ¿cierto? O el Plant Exchange en este caso, ¿cierto? Entonces, si ustedes buscan en Google, ¿cierto? De esta forma, AutoCAD, AutoCAD Plant Exchange, ¿cierto? Se van a dar cuenta que el primer link, ¿cierto? Los lleva a el exchange o la tienda, digámoslo así, de Plant, ¿cierto? Si ustedes le dan aquí dentro de Catalogs and Specs, pueden encontrar, bueno, varias herramientas, ¿cierto? Algunas son gratuitas, otras son de pago, pero sí hay un contenido que es gratuito, que es generado por Autodesk y son precisamente esos specs nuevos, dentro de los cuales, por ejemplo, si yo vengo aquí a la página 2, por aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, Tukenhagen, ¿cierto? Content Pack, donde hay algunas de estas válvulas multipuertos, ¿cierto? Y también en la página 3, por ejemplo, está el Pharma Content Pack, donde hay algunas de estas válvulas también. Vamos a ver si terminó de generar el isométrico, si no, ahí está. Muy bien, vamos a verlo. Bueno, esta es la 1005, que es la que ya teníamos. La otra, pues, por tiempos, yo creo que se las quedo debiendo. Voy a responder algunas preguntas mientras tanto. Eh, bueno, alguien me preguntaba lo de los spools. Entonces, los spools, ¿cierto? Fíjate que yo dentro de los planos de producción, ¿cierto? Tengo un formato de spools, ¿sí? ¿Y cómo configuro esos spools? Pues recordemos que yo puedo venir a las propiedades del proyecto. Y fíjate que en las settings, ¿cierto? O en los ajustes de los isométricos, tengo cómo configurar estilos de isométricos, ¿cierto? Dentro de los cuales puedo configurar spools, ¿cierto? Y esos spools pues tendrán, eh, yo puedo configurar pues, que me haga automáticamente o me parta los isométricos de acuerdo a estos parámetros, ¿cierto? Y esto los puedo configurar yo como yo quiera, ¿cierto? Y obviamente pues cada uno de estos formatos pues tengo cómo configurarlos, ¿cierto? De acuerdo pues al formato que yo requiera, ¿cierto? En este caso pues un spool como tal. A ver, voy a seguir con más preguntas. Eh,
A ver, preguntas acá. eh, Ricardo, ¿me puedes hacer un favor? Es que se me perdió el panel de preguntas. ¿Tenés por allí? ¿Me puedes leer alguna pregunta que no haya respuesto, por favor? Sí, claro. En un plano ortográfico, en el caso de un rack por donde pasan varias tuberías. Espérame que ya me apareció, ya me apareció. Ah, bueno. Gracias. Un plano ortográfico en el caso de un rack pasan varias teorías, pues se quiere hacer énfasis solo en una, es posible dejar. Sí, claro que sí, Cristian, eso se puede hacer, eso se puede hacer. Ahí es manejo de capas, ¿cierto? Manejo de capas desde los planos ortográficos. Entonces tú puedes dejar solamente una línea, ¿cierto? Eh, sí, sí se puede, ¿cierto? Obviamente, pues, entrar en el detalle de respondértelo aquí en el webcast, pues no puedo, ¿cierto? Pero la respuesta es que sí se puede hacer, ¿cierto? Eh, Integración con modelos de otros CAD, pero de otros, ¿cuáles CAD? O sea, porque yo siempre he podido traer desde Inventor, o mejor dicho, equipos desde cualquier herramienta, ¿cierto? Estructuras o planos o modelos pues de AutoCAD, pues, también. Entonces, digamos que no sé en o sea, qué tipo de integración me preguntas, Randolph. Eh, ¿Cómo se obtienen estas funcionalidades? Estas funcionalidades son de la versión 2017, ¿cierto? Entonces tienes que hacer un upgrade, ¿cierto? Una actualización a la última versión, que es la de 2017. ¿Listo? ¿Qué más? Ok, el structural detailing, ¿cierto? El structural detailing, ahora hay una herramienta que se llama AutoCAD Steel, Advanced Steel, que tiene unas funcionalidades, pero finalmente la herramienta idónea para el diseño estructural es Revit, ¿cierto? Revit tiene un módulo estructural que es bastante completo. Desde SolidWorks simplemente lo guardas en varios formatos, ¿cierto? Lo puedes guardar como IGES, creo que STL, ¿cierto? Lo puedes guardar como un DWG y lo abres acá sin ningún problema, ¿cierto? Y acá dentro de Plant simplemente le asignas los puertos y ya está. Eh, de Inventor, un proyecto a Plant. Hombre, Santiago, no es la idea, ¿cierto? La idea es que de Inventor, ¿qué me traigo yo a Plant? Los equipos, ¿sí? Los equipos como tanques, intercambiadores, bombas, etcétera, etcétera. Pero tuberías de Inventor a Plant no tiene mucho sentido porque la herramienta para hacer tuberías es Plant, precisamente. De Plant a Inventor puedes portarlo como un ensamble. No. No, porque es que no, ese flujo no tiene mucho sentido, Oscar, porque realmente la idea es que yo dentro de Plant haga todo, ¿cierto? Lo que que sí me debería traer yo de Inventor, los equipos, ¿cierto? Pero viceversa, pues que quedaría dentro de Inventor, te quedaría una cosa súper pesada, súper grande, pues que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Está garantizada en todos los aspectos de funcionalidad de esta versión. Entonces, no entiendo la pregunta, Oscar, garantizada en cuanto a qué. O sea, que si tienes en la versión 2017 todas estas funcionalidades, sí. Con respecto a Navisworks, no, sigue siendo la misma integración con Navisworks, Rafael. Julián, sí, esa parte de integración, o sea, tú tienes que generar el bloque en 2D que representa
en el isométrico al elemento en 3D, ¿cierto? Esas cosas se ven, o ese tema se ve dentro del curso intermedio, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para representar un bloque nuevo o un accesorio nuevo que tengo dentro de un spec, representarlo en un isométrico? Eso lo vemos dentro de un curso intermedio. Los proyectos es más dirigida a proyectos que están realizados en inventos por falta de plan, o sea que tocaría fabricar. Hombre, Santiago, lo que pasa es que si tú traes desde Inventor, las tuberías, por ejemplo, no tienen esa, esa inteligencia que tienen dentro de Plant, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es, si bien tú sí podrías, por ejemplo, traer todo desde Inventor, ¿cierto? Dejas los equipos y dejas puntos de referencia para rutear tuberías, pero el tema es que rutear las tuberías dentro de Plant es muy fácil, ¿cierto? Entonces, digamos así que ese retrabajo no es mucho realmente, ¿sí? No te requiere mucho retrabajo y ya tendrías todo dentro de Plant. Con respecto a versiones anteriores, Oscar, o sea, sí, garantizada yo entiendo que es que funcione bien, sí, funciona perfecto. El próximo curso intermedio será en línea, sí. Si quieres más información, Eduardo, al final, por favor, marcas la encuesta que quieres más información y te van a contactar para darte información de los cursos. ¿Cuál es la diferencia con CADWorks? Pues hay muchas, ¿cierto? Empezando que CADWorks es un add-in a AutoCAD, ¿cierto? No es directamente una herramienta como esta, pues que es Plant, desde la caja es Plant, ¿cierto? Desde que yo lo instalo, sino que en CADWorks instalas AutoCAD y sobre AutoCAD pones CADWorks. Y luego en funcionalidades son muy parecidas, ¿cierto? Una tiene unas cosas y la otra tiene otras, ¿cierto? Pero en funcionalidades son muy parecidas. El webcast lo subiremos en las próximas semanas a nuestro canal de YouTube, Oscar. Entonces te recomiendo que estés pendiente de nuestro canal de YouTube, que te suscribas y también que le des like a nuestra página de Academia, donde también avisaremos cuando esté el video ya en YouTube. Mejoras en listado de materiales del proyecto, ¿en cuanto a qué, Jorge? Porque los listados de materiales tú los puedes modificar y personalizar como tú quieras, ¿cierto? Pero entonces sí me gustaría que me dijeras en cuanto a qué. Este video, Fernando, como te decía, pues lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Y también a nuestra página de Facebook para que reciban la información cuando ya esté en línea. Plant, Randolph Plant definitivamente, ¿sí? O sea, 100%. Obviamente es más para edificios pues, y edificaciones más que todo, ¿cierto? Para plantas de procesos, ¿cierto? De varios tipos. Interferencia de las tuberías, Eduardo. Sí, las interferencias, siempre la idea es hacer chequeo de colisiones con Navisworks, ¿cierto? Yo me llevo todos mis modelos de lo que yo quiera, ¿cierto? No solamente de planta Navisworks, y hago chequeo de colisiones en Navisworks. Sí, Santiago, lo que pasa es que yo en Inventor hago equipos, ¿sí? Inventor es para hacer diseño de equipos, ¿sí? De tanques, de bombas, de intercambiadores, calderas, lo que sea, ¿cierto? Equipos en general, diseño mecánico. Plant es para diseño de el layout de las tuberías, ¿cierto? Y con todos sus accesorios como tal. ¿Listo? Conexión y cómo conecto yo esos equipos. ¿Listo? Bueno, pues nada. Aquí tengo una más. Lista de equipos centrales. Cristian, para eso existe el Report Creator, ¿cierto? O también el Data Manager. Entonces yo puedo hacer configuración del Data Manager para que me arroje reportes solamente de equipos. Es más, de fábrica, Plant, si tú te fijas, de fábrica trae un listado de equipos, un reporte de listado de equipos, ¿cierto?
Entonces, fíjate que si voy a los reportes, esperemos que termine de cargar el, el, ahí está. Entonces, mira que si yo voy, por ejemplo, a, creo que es aquí en Paths, no, ahí se me va donde es Data Manager Configuration, Reports aquí. En Reports, cierto, fíjate que yo tengo de fábrica, tengo un listado de equipos. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar mi listado de equipos y esto lo puedo modificar como yo quiera. Bueno, pues nada, me queda agradecerles a todos por la asistencia, por el interés, ¿sí? Que es bastante. Entonces, muchas gracias por asistir, por las preguntas, muy interesante todo. Si se queda algo sin responder, me cuentan. Suscríbanse a nuestra página de Facebook, ¿cierto? Para que puedan tener como las noticias, ¿cierto? Y puedan ver en cualquier momento cuando subamos el video a YouTube, ahí lo pondremos. También pues obviamente desde nuestro canal de YouTube también suscríbanse, no solamente por este tema, sino por todos los videos que estaremos subiendo, ¿cierto? De nuestros webcasts. Si están interesados en el curso, marquen la encuesta al final, por favor. Espero que haya sido de su agrado y haya sido de su interés. Y nada, pues nos vemos ojalá en un próximo webcast o en un próximo curso. Un saludo para todos y muy pendientes pues de nuestras noticias y ojalá nos veamos en el curso que inicia el 15 de septiembre.